Muy buenas para todos los que en este momento están a través de Vida TV. Dios les bendiga grandemente, haciendo enlace con Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval. Muy bienvenidos. Hoy continuaremos con el tema ¿cómo sé yo para saber cuándo he sido llamado por Dios? Habíamos hablado de los testigos, y uno de los testigos que respondía a que hay mamás que hacen pacto con Dios. Por ejemplo, si le da a Dios un niño, ese niño lo dedica a el servicio de Dios. Desde luego que ese niño que todavía no ha nacido no sabe, solamente lo va sabiendo en la medida que va creciendo y que su mamá se lo va contando. Y habíamos dicho que hay madres que olvidan ese pacto con Dios, otras no lo quieren recordar, otras lo recuerdan y te recuerdan a los hijos, y los hijos hacen caso omiso. En otras palabras, no quieren saber de ese llamado que Dios les está haciendo. ¿Cómo te encuentras? Si estás en este contexto, es posible que tengas un llamado en tu corazón para servirle al Señor como ministro, y usted está sacándole el quite a ese llamado que Dios le está haciendo. Sin embargo, lo que digo como introducción está basado a la luz de la palabra del Señor de una manera muy congruente. Si nos damos cuenta, el voto de mi llamado ministerial corresponde, bíblicamente hablando, en 1 de Samuel, el capítulo 1 y el capítulo 3. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo es eso? Sencillo. Dice la palabra de Dios que un día Elcana tenía sus dos mujeres, porque en el entonces estaba aceptada la poligamia, es decir, un hombre podía tener dos mujeres. En este entonces no es la monogamia, cada uno tenga su propia mujer. Dice así Pablo a Timoteo en sus cartas de consejos paulinos para lo que refiere el comportamiento de un ministro. Entonces Elcana tenía dos mujeres, una llamada Penina y otra llamada Ana. Penina tenía varios hijos e irritaba a Ana porque ella no había tenido hijos, pero Ana hizo voto a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 1 versículos 11 que Ana con amargura de alma oró a Jehová, porque como aquella la irritaba, solo que contaba con su esposo, que le decía: no soy yo mejor para ti que 10 o tantos hijos. Ella hizo este pacto con Dios e hizo voto diciendo: Dios de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuál era el voto o el pacto? Que si le daba un hijo varón, ella lo iba a dedicar todos los días de su vida al servicio del Señor. Cosa que no sabía Samuel, porque ni siquiera todavía había sido concebido. Sin embargo, dice el versículo 27 y 28 del mismo capítulo 1: por este niño oraba, y Jehová me lo dio, porque te lo pedí y Dios me lo concedió. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Por eso el voto de mi llamado ministerial a veces está intrínseco en un pacto que ha hecho una madre por ese niño. ¿Cuántos no han sido llamados en este contexto y no le han cumplido a Dios? Pero ¿cuántos también han sido llamados en este contexto y sí le han cumplido a Dios? Yo repito, el llamado del apóstol
Pablo fue muy diferente al llamado de Moisés. El llamado de Samuel fue muy diferente al llamado del rey David. El llamado del rey David al ministerio, porque recuerden que David también era sacerdote, fue muy diferente al llamado de Timoteo. Total, todos tenemos diferentes maneras de cómo Dios nos llamó. Yo tengo el estilo en el que mi testimonio, por mis antecedentes, le puedo decir cómo Dios llamó a este servidor al ministerio. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice a nosotros que Samuel ministraba en el templo. Noten esa palabra. En 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí en el templo. La palabra ministrar significa que en el templo él servía a Dios. Yo me imagino a Samuel muy jovencito, porque su madre lo llevó, Ana, después que lo había destetado según el capítulo 1, y lo dejó en el templo, aprendiendo las cosas del templo. El contexto no solamente del templo en términos de intimidad, sino también en términos públicos. Y allí Samuel estaba siendo formado. Ese término significa que él estaba siendo preparado, pulido, estaba siendo ejercitado, estaba siendo una persona que ya próximamente iba a tener el llamado de Dios, y allí se estaba ejercitando. ¿Cuántas cosas aprendería en el templo Samuel? Pues aprendió carácter, aprendió cómo tratar con la gente, aprendió cómo era orar a Dios, buscar de Dios, aprendió el contexto de la obra. Así también este estimado joven, Dios lo está llamando porque se encuentra en una iglesia, es decir, en el templo, está aprendiendo el contexto y su carácter está siendo ejercido para el llamado que Dios te está haciendo o te va a hacer. Y Dios a todos los llama de esta manera. Aunque hay otros llamados que no tienen nada que ver con ejercitar en un templo. Dios es soberano y Él lo hace como quiere, donde quiere, cuando Él quiere y con el que Él quiere. Eso se llama soberanía. Ahora, en el contexto, en número 2, ¿para qué llama Dios a Samuel? Lo llama con dos objetivos. Noten lo que dice la palabra del Señor en el versículo 1 de 1 de Samuel capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Los dos objetivos eran rescatar el mensaje sano de la palabra de Dios. Parece que fuera contraproducente, como en los tiempos de Samuel y también en los tiempos del profeta Elí, el sacerdote Elí, escaseaba la palabra. Si en aquellos entonces la situación moral y contextual con respecto a el desmoralizar de los tiempos en relación al pecado en el contexto del mundo era más sano, pues sí, era más sano, pero dice aquí la palabra que escaseaba la palabra del Señor. Hoy en día, un ministerio sano que Dios llame a su servicio debe estar basado en la palabra del Señor. Recuerden lo que dice 1 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero hoy por hoy, algunos ministros, no son todos, están ministrando desde un altar con la escasez de la palabra del Señor.
Se van más a la psicología, a la filosofía, a la teología, antes que a la palabra de Dios. Y todas esas cosas adornan, pero no debe ser el eje central en relación a la enseñanza de un ministro que sanamente ha sido llamado. Nosotros los ministros estamos llamados para ministrar la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 25:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y el segundo objetivo, dice la palabra de Dios, que no había visión con frecuencia. Esa visión tiene que ver con la iluminación y la revelación de la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra de Dios por leerla, se nos queda como un cuento, pero cuando leemos la palabra de Dios para escudriñarla, como dice Juan 5:39, escudriñar las escrituras, entonces hay una visión frecuente en nuestro corazón, hay una palabra inspirada que sirve como alimento para fortalecer las ovejas, para alimentar a un pueblo que a través de la decadencia moral y de la decadencia de valores en el tiempo, la Biblia enseña que los hombres amarán más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Se les da la palabra, el alimento espiritual que les fortalece, que les inspira en relación a una visión con frecuencia de la palabra del Señor. Ese es un llamado sano al respecto que representa estos dos objetivos que se encuentran en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, con los que Dios llamó a Samuel. Recuerden, el joven Samuel ministraba en la palabra del Señor. 2. El joven Samuel fue llamado porque la palabra del Señor escaseaba en aquel entonces. Y número 3, para que tuviera visión de la misma palabra para inspiración de los oyentes, como dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La bendición de Dios está en este momento, llamándolo para prepararlo en la palabra. No estoy en contra de los institutos, de los seminarios, de los maestros, gloria al Señor por ello, pero todo eso son herramientas alrededor de un llamado sano en el corazón de un hombre que Dios coloca como ministro para X determinado contexto. Bendiciones para todos. El Ministerio Vida TV, en el marco del Ministerio Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval, nos dice hoy que el voto de mi llamado ministerial es porque Dios lo está llamando a usted. El Señor me lo bendiga.